Soy Princess Chelsea Daphne y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la poética de Aristóteles. Aristóteles era un griego antiguo. Nació el 384 a.C. y murió el 322 a.C. también. Fue un polímata, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia. Definición de poeta: quien mezcla toda clase de métrica logrando una imitación. El objeto de reproducción imitativa son las acciones. Para imitar, ¿qué haces? Mover e imitar. Las tres diferencias propias de la reproducción imitativa de la realidad. La mímesis. Las características son lo que vas a representar, los objetos que vas a utilizar y la manera que vas a utilizar para representar. Las diferencias entre comedia, tragedia y epopeya son: comedia es una reproducción imitativa de hombres viles, de la sociedad baja, corresponde al ridículo. Ay, ay, ay. La epopeya narra las cosas como son de gran extensión, contar hazañas de los héroes. Tragedia. La tragedia intenta desarrollarse de un periodo antes de 24 horas. Esa es nuestra unidad de tiempo según Aristóteles. Similitud entre ellas tres: la tragedia, la comedia y la epopeya representan acciones cuyos actuantes son los hombres, y literal son los hombres. Para reproducir estas tres se necesita accionar, y accionar no es solo imitar, sino también crear dentro de la misma acción la poiesis. Sí, yo sé que suena como pollo, acuérdate de eso, poiesis. ¿Qué significa creación o producción? Todo acto creativo. Eso es poiesis. Poiesis. Pollo. Aristóteles en su poética se inclina a explicar la mímesis trágica. Mímesis es un acto lúdico que es desarrollado desde niños, unos más que otros. La mímesis referencia a lo real, sin embargo, es inseparable de la dimensión creadora. Poiesis, pollo. Tres vínculos con lo real. Tal cual. Te pondré ejemplo de un mazapán. ¿Cómo es el mazapán? Imaginemos que lo queremos pintar. Y pues vamos a pintar cómo es el mazapán, tal cual es. Segundo ejemplo. Percepción del hombre. El mazapán me representa, pues a mí, la infancia. Reflejo, otro ejemplo, Eurípides, el cíclope. Nunca abandonas la parte creadora, la mímesis. Tercer vínculo con lo real. ¿Cómo debe ser? Reconstrucción. Idealista. Reconstruye. Sigamos con el ejemplo del mazapán. Yo quiero que el mazapán sea azul, o sea, muy idealista, como Sófocles. Daba idea de cómo debía ser la sociedad. Aristóteles habla de 4 clases de tragedia. La compleja, que es en su totalidad peripecia y agnición. La patética. Soy gato, no pato. Entonces, acuérdate, patético, patos. Yeah. Otro. La de carácter. Y una cuarta cuyo nombre no conocemos.
En las tragedias diferencia partes cualitativas, distinguiendo partes formales, canto, espectáculo, elocución y partes de contenido, fábula, carácter y pensamiento. Y partes cuantitativas o de estructuración externa, prólogo, episodio, parte coral y éxodo. Partes cualitativas o esenciales de la tragedia. Aristóteles dice que necesariamente las partes de toda tragedia son 6 y mediante ellas la tragedia es como es. Y esas partes son fábula, caracteres, elocución, pensamiento, espectáculo, perdón, espectáculo y melopeya. 1450 a.C. Con referencia a la forma, según el medio de imitación o lenguaje, el canto melopeya es uno de los aderezos del lenguaje de la tragedia y algunas partes de la tragedia se matizan mediante versos solos y en otras mediante versos cantados, aunque las partes cantadas no son consustanciales y argumentos o fábula. El espectáculo, presente en toda tragedia, es cosa seductora, pero muy ajena al arte y la menos propia de la poética. Aristóteles la considera un aspecto no literario, por lo tanto es preferible que sea la fábula la que provoque los efectos de la tragedia, no el espectáculo. El arte escenográfico es distinto del arte poético. La elocución es la parte de la tragedia relacionada con la forma de imitación o actuación. Tiene que ver con el pensamiento que es expresado con el lenguaje. Aristóteles distingue los aspectos no poéticos o modos de la locución que tienen que ver con el arte del actor y los propiamente poéticos que van más allá de la entonación y fonética similar a lo que hoy entendemos por estilo. Partes cualitativas o esenciales de la tragedia. Partes cualitativas, fábula, caracteres, pensamientos. Por el objeto de imitación, contenido. Canto, espectáculo, elocución. Por el medio de imitación, forma. Con referencia al contenido, según el objeto de imitación, acción, la fábula o estructura de los hechos es parte principal de la tragedia, seguida de los caracteres y del pensamiento. Debe imitar una acción sola y completa, y sus partes deben estar ordenadas. Las partes de la fábula son peripecia, o cambio de acción en sentido contrario, ignición, o cambio desde la ignorancia al conocimiento, para amistad o para odio, de los destinados a la dicha o el infortunio. Lance patético. Cuac, cuac. Acción destructiva o dolorosa, como las muertes en escena, las heridas, etc. La fábula se ha de estructurar de forma que la sucesión de los hechos sea verosímil y sin cabida para lo irracional. Puede ser simple, cuando hay cambios de fortuna sin peripecia ni ignición, o compleja. Si el cambio de fortuna va acompañado de ignición, de peripecia o de ambas. Una fábula será mejor simple que doble. Aristóteles defiende la unidad de acción. De la fábula derivan los efectos de la tragedia. La catarsis que supone compasión y temor debe surgir de los hechos de la fábula. Los caracteres o formas de ser o comportarse de los personajes se reducen al hombre esforzado y al hombre de baja calidad, siendo el primero el que domina en la tragedia, aunque puede haber tragedias sin caracteres, no sin fábula, pero para Aristóteles las cualidades de los caracteres son la bondad. La tragedia imita personas mejores que nosotros.
la propiedad o conveniencia, la semejanza y la consecuencia, o coherencia en la conducta. El carácter manifiesta la decisión, la actitud ante situaciones determinadas. Igual que las acciones, el carácter debe estar sometido también de las normas de verosimilitud, necesidad. Y llegamos al punto que nos va a provocar estas partes cuantitativas de la tragedia, que aunándole el prólogo, episodio, coro, éxodo y demás, y vamos a llegar al punto que queremos llegar. La catarsis o purgación de ciertas afecciones es el efecto psicológico de la tragedia. Y bueno, esto ha sido todo. Espero no los haya confundido más. Y nos vemos para la próxima. Adiós. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos.